Bien, vamos a ver la llamada forma polar o módulo argumental de expresar un número complejo. El nombre se las trae, extraordinariamente sencillo. Pasamos a la siguiente lámina y vamos a recordar. Me dan un número complejo en forma binómica. A sería la parte real y BI sería la parte imaginaria. Dicho número complejo en forma binómica se puede representar mediante un vector. Vamos a representar ese número complejo en el eje de coordenadas. Recordamos, AB sería el afijo. Voy a suponer que en esa posición de X toma el valor A. Voy a suponer que en esa posición tenemos el valor B. Ese punto se va a denominar afijo. Coordenadas del punto AB. Procedemos a unir el origen de coordenadas con ese punto y evidentemente obtenemos un vector. Vector que voy a llamar, por ejemplo, vector Z, y representa ese número complejo en forma binómica. A partir de este momento, sentido común, extraordinariamente sencillo. Mirad, la forma polar, o también llamada módulo argumental, es una expresión matemática de este tipo, que va a representar un número complejo. M es el módulo de ese número complejo y alfa el ángulo que forma con el eje OX positivo. Ese ángulo alfa se corresponde a ese ángulo. Repetimos, para expresar un número complejo en forma polar, o también llamada módulo argumental, necesito conocer el módulo de ese vector, sería el valor de M, y ángulo que forma el vector con el eje OX positivo. Muy sencillito, empezamos el razonamiento. Mirad, hallamos el módulo. Para hallar el módulo de un vector, teorema de Pitágoras. Formaríamos un triángulo. Valor de ese cateto evidentemente es B. Segunda coordenada del afijo. Valor de ese cateto evidentemente es A, primera coordenada del afijo. Módulo de ese vector lo expresamos de esta forma. Teorema de Pitágoras. El módulo de ese vector, que es la hipotenusa, elevado al cuadrado, tiene que ser igual cateto cuadrado más cateto cuadrado. Hacemos la raíz cuadrada y nos queda que el módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué sería el valor de M? Repetimos, M en esa expresión toma ese valor, la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y evidentemente, para hallar el valor del ángulo, nos vamos a la calculadora y obtendríamos el valor del ángulo alfa. Resumen al contenido de este vídeo. Repetimos, otra forma de expresar un número complejo, la llamada forma polar. Tenemos que hallar el módulo del vector que representa ese número complejo y el ángulo que forma dicho vector con el eje OX positivo. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos con un ejemplo para que se pueda entender un poquito mejor. Mirad, número complejo en forma binómica. Parte real toma el valor 3, parte imaginaria 4i. Afijo correspondiente a ese complejo en forma binómica, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. Ese punto va a representar el afijo. Coordenadas 3, 4. Unimos el origen de coordenadas con el afijo. Unimos los puntos. Evidentemente obtenemos el vector que representa ese número complejo. Lo llamo Z y ángulo que forma el vector con el eje X positivo lo llamamos alfa. Vamos a expresar ese número complejo en forma polar. Necesito conocer el módulo y el ángulo que forma, en este caso, el ángulo alfa. Hallamos el módulo del complejo. Otra forma de expresarlo sería módulo del vector Z. Teorema de Pitágoras.
cateto que vale 4 unidades, cateto que vale 3 unidades. Módulo de ese vector, por el teorema de Pitágoras, quedará la raíz cuadrada de 3 a la 2 más 4 elevado a la 2. Valor de m en la expresión, 9 más 16, raíz de 25, módulo de ese vector que vale 5. Tenemos el valor de m, toma el valor 5. Para hallar el ángulo alfa, muchas posibilidades matemáticas. Si yo sé que el módulo de ese vector toma el valor 5, por ejemplo, aplicando la tangente de alfa, por definición trigonométrica, tangente de alfa, cateto opuesto entre cateto contiguo. Nos vamos a la calculadora, valor aproximado de esa expresión, 1,3 con periodo. Calculadora, hallamos el ángulo cuya tangente vale ese valor. Yo tengo hecho el cálculo del ángulo, aproximadamente, repito, valor de alfa aproximadamente 53 grados. Forma polar de expresar ese número complejo, que está en forma binómica, módulo 5, ángulo 53 grados. Resumen al contenido del vídeo. Conocemos la forma binómica de un número complejo. Conocemos una nueva forma llamada forma polar. Nos limitamos a hallar el módulo y el ángulo que forma el vector. Y es evidente que si a mí me dicen que un complejo en forma polar tiene esa expresión matemática, es muy sencillito localizarlo. Tan sencillo como lo siguiente. Si el ángulo es 53 grados, tomaría un ángulo de 53 grados, su módulo mide 5 unidades, cogeríamos el compás del 0 al 5, trazamos con dicho compás y evidentemente ese vector representaría el número complejo en forma polar módulo 5 ángulo 53. Vamos a hacer vídeos para ver cómo se opera con números complejos en forma polar y cómo se pasa de una forma a otra. Damos el tema por concluido.